Cedo la palabra al licenciado Herrera, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Cuánta gente? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Sé que el tráfico está del nabo y que preferiríamos estar persiguiendo Pokémones, ¿no? Pero estamos aquí no hay Pokémones. Denme chance un ratito y después se van a perseguir más Pokémones. Es un auténtico deleite estar aquí, un placer estar aquí. ¿Me ven todos desde aquí o me subo? Porque a mí me gusta andar entre la gente. ¿Aquí está bien? ¿No? Levanta la mano los que arriba. Levanta la mano los que abajo. Okay, para arriba. Es que me gusta andar entre la gente. Bueno, ok, es un verdadero placer privilegio estar aquí en este escenario tan hermoso, tan bonito. Mira qué bonito escenario tenemos aquí con ustedes. Yo soy egresado de la UNITEC, soy egresado nada más que del campus Cuitláhuac. Y fíjense, yo hoy les vengo a platicar de algo, para irnos entrando en materia. Hace algunos años, cuando yo tenía unos 16 años, mi hermana, yo tengo 3 hermanas, mi hermana, la que me sigue, tenía 14 años, y entonces un día tuvo un arranque de esos de psycho, con mi madre, de mamá, odio a Vicente, lo odio con toda mi alma. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué vas a odiar a tu hermano? Es que yo me esfuerzo, me mato estudiando, hago todos mis trabajos, hago todas mis tareas y apenas puedo acariciar 9 o 10 y perdón por la palabra huevón, así dijo, ¿no? Simplemente con darle una repasada a las cosas y hacer jiji, jajaja con la gente, también se hace lo mismo que yo. Entonces lo odio, porque él no se quebra las pestañas, porque él no se rompe el lomo como yo. Lo que no sabe mi hermana es que yo también me rompí el lomo, pero en otro sentido. No en el sentido que ella lo hacía, sino en algo que vamos a tocar un poquito aquí. Y para empezar a tocar eso, yo quisiera, empezando, a ver si nos sirve esto. Este es el título de la conferencia. Denme chance, porque me estoy acomodando con esto. Yo te quiero hacer una pregunta, y esa pregunta es esta pregunta. A ver, la neta, ¿quién de ustedes cree tener inteligencia emocional? Eso que se llama inteligencia emocional. Tú, muy bien, tu nombre. Betty, que dice, yo tengo inteligencia emocional, ¿cómo la ves? ¿Quién más tiene inteligencia emocional? A ver. Ajá, ¿crees? Porque algunos no creen que tengan inteligencia emocional. Es más, algunos dicen, ¿inteligencia qué? ¿Ah? ¿Mucho qué? Ok. Entonces, ¿quién cree tener inteligencia emocional? Levanta la mano. ¡Eso! Mira aquí, macho al papel en pecho, voz de Batman. Muy bien. Yo les preguntaría, si creen que tienen inteligencia emocional, yo les empezaría preguntando, ¿qué creen que sea la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Betty, ¿qué es la inteligencia emocional? Saber qué hacer con las emociones, no ver el lado malo a las cosas, sino ver las cosas, ver lo malo a las cosas buenas. Ver lo bueno de las cosas malas o saber qué hacer con las emociones. Por ahí, ¿quién dijo? Saber qué hacer con las emociones. ¿Qué más? ¿Las mías? Ah, las tuyas. Entonces, saber controlar nuestras emociones, ¿no? Eso aparentemente. Muy bien, hoy les voy a hablar un poquito, brevemente, acerca de la inteligencia emocional y después vamos a dar un salto a lo que da pie a esta conferencia, el liderazgo emocionalmente inteligente. Entonces, a ver, ¿qué es la inteligencia emocional? Eso sería lo primero que tendríamos que respondernos para intentar entrar a una dimensión conocida como el líder emocionalmente inteligente, porque por ahí todos los que son jefes, ¿no? Ya son líderes, según ellos. ¿Saben qué? Nanay, yen, no, nine. No necesariamente. Ojo, vamos a ver. Primero, bueno, vamos a remitirnos a 1995,
cuando hubo un parteaguas con respecto a este asunto de la inteligencia emocional. ¿Alguien sabe qué parteaguas fue ese? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció en escena? ¿Quién es este señor? Daniel Goleman, exactamente, el autor del libro La inteligencia emocional. Él no estableció el concepto de inteligencia emocional. Antes se creía únicamente que la inteligencia cognitiva alcanzaba para alcanzar el éxito en la vida. ¿Ok? Entonces, todos tuvimos compañeros que no hacían, como aquí tu servilleta, ¿verdad? Que no hacían sus tareas o que no se aplicaban más que en establecer relaciones, cosas así. Y entonces los maestros, ¿qué les decían en la primaria y en la secundaria? Muchachito, tú no tienes ningún futuro. Ninguno. Aprende a Pepito. Mira a Pepito cómo entrega sus tareas. Cómo saca 10 siempre. Y entonces tú te ibas al recreo y Pepito estaba en una esquina. Y todos jugando allá y Pepito en una esquina. Al paso del tiempo te das cuenta que la persona que regañan, que el profesor decía que no iba a tener futuro, es la que le va mejor en la vida en un sentido interno, en un sentido de aceptación de quién es y en dónde está en la vida. ¿Por qué falló la predicción? ¿No? Porque se creía que la inteligencia cognitiva era lo único que alcanzaba. Después se dieron cuenta que no. Este señor Goleman lo que hace es resumir de muchos autores en su libro lo que es la inteligencia emocional. Y yo creo que le fue muy bien porque hasta la fecha ha vendido 6 millones de libros. Nada más ahí ponte, de $1 por libro. Ya son 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, él establece el boom de la inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional está formado, es como una especie de pastel, formado por dos grandes rebanadas. Primero está la IP, la inteligencia personal. ¿Qué te dice eso? ¿Qué es la IP? Inteligencia personal. ¿Qué dice ahí? La inteligencia personal es el reconocimiento de uno mismo, pero fíjate bien, el reconocimiento de uno mismo en base a un modelo realista y preciso. Realista. Este es quien yo soy. No quien yo imagino que soy. No quien los otros han dicho que soy. No quien quiero ser, mi famoso yo ideal, que más tarde vamos a ver. No. ¿Quién soy yo? Vicente Herrera Galloso, ¿quién es? Es un mexicano de 43 años, casado con una hermosa mujer, en espera de su primer hijo, ex actor, psicoterapeuta, escritor de libros, videoblogger. Y así, ¿no? O sea, y no es a juicio. Es decir, Vicente Herrera Galloso es un hombre altruista, ¿no? Tú puedes decir, ay sí, cómo no, si la otra vez es a juicio, eso sería juicio, pero tú no puedes negar que soy youtuber, por ejemplo, ¿ok? Entonces, también es la inteligencia personal el acceso a los propios sentimientos. Una vez que ya tengo ese modelo realista de mí, lo tengo consciente, ese reconocimiento, entonces yo puedo acceder a mis propios sentimientos. ¿Para qué? Para usarlos como guías de conducta adecuada a cada situación, es decir, de manera asertiva. ¿Qué es la asertividad? Decir las cosas de manera directa, respetando la integridad del Exactamente, directa pero empática, es decir, lo que digo, lo que hago y cómo, perdón, lo que digo la persona, tomándolo en cuenta, eso es asertividad. Entonces la inteligencia personal, que es mi primera mitad del pastel, es esto, pero esa es la primera. ¿Qué crees que sea? Algo que tiene que ver con el gregarismo. A ver chicos, ¿qué es el gregarismo? Ay, si tú eres mi alumna, él es mi alumna y lo acabamos de ver la semana pasada. Ay, yo sé, profe, ¿qué es el gregarismo? Pero no sabías cuando te pregunté. Ya te eché de cabeza. ¿Qué es el gregarismo, Carla? Es estar en compañía de cualquier persona. Muy bien. ¿Qué formamos? Grupos o sociedades. Los seres humanos somos seres gregarios, igual que los elefantes, por ejemplo, ¿no?
tendemos a formar grupos y sociedades que nos convocan a algo particular que nos hace sentir que pertenecemos a algo mayor a quienes somos. Entonces la segunda parte de la ecuación sería la inteligencia social. Ya tenemos la inteligencia personal. Ahora, la otra parte es la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? ¿A qué te suena? ¿Qué dice ahí? El desarrollo que puedes tener con las personas, para las personas también. Muy bien. La inteligencia social, la IS, la segunda parte de la inteligencia emocional, es el modo de comprender a los demás y, sobre todo, vean lo que está en amarillo, sus motivaciones. No creas que hay Catalinas Krill, no creas, ¿verdad? Que uno se levanta en la mañana, además todo peinado, como en las telenovelas, todo peinado y maquillado, se levanta en la mañana y se pone el parche y dice, hoy le voy a hacer la vida miserable a él. ¿Por qué? Porque así soy. No, todos, hasta los más villanos, tienen sus motivaciones. Y ellos creen que esas motivaciones son positivas, son adecuadas. Y en ese sentido, está bien. Cuando te rompen el corazón, yo que escribo libros acerca del corazón roto, ¿verdad? Cuando te rompen el corazón, ¿qué pasa? La victimización luego, lo que llamaba el doctor Albert Ellis, Aaron Beck, la satanización, ¿no? Maldito desgraciado. Cola, cuernos y azufre que salen para que yo me pueda sentir bien, ¿no? Tiene sus motivaciones. Entonces, la inteligencia social es el modo de comprender a los demás y sus motivaciones. ¿Qué implica esto? Implica que podemos reconocer y reaccionar adecuadamente ante su humor, su temperamento, sus sentimientos y sus emociones. Ojo, en amarillo está el suyo, no el mío. Una de las cosas que más nos hacen sufrir como seres humanos es cuando decimos, ay, yo no haría eso como tú lo haces. Pues no, porque tú eres tú, yo soy yo, que no leíste a Chris Perks. ¿No? Pues no, tú tienes tus motivaciones y yo tengo las mías, y son respetables ambas. Cuando yo tengo inteligencia social y la desarrollo, empiezo a entender eso y le bajo 2 rayitas y me empiezo a sentir mejor. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional es la suma de la inteligencia personal y la inteligencia social, como en esta gráfica claramente lo podemos ver. Eso quiere decir que la inteligencia emocional sería ¿qué? ¿Me ayudan leyendo? ¿No comieron, no? Otra vez, aquí hay tacos para todos, ya no pedí, pero primero tienen que decir en voz alta otra vez. Eso es la inteligencia emocional. ¿Qué tanto me conozco? Y a través de eso, ¿qué tanto te conozco a ti? Y de esa manera elegimos relacionarnos en un modelo fantástico que es ganar. Aquella persona que desarrolla la inteligencia emocional tiene muchas más posibilidades de jugar un juego que se basa en las reglas de ganar. ¿Qué significa esto? Que hay un beneficio para ambas partes, ¿no? Todos felices, todos contentos. Y no importa si es en una transacción de negocios, no importa si es con tu pareja, o no importa si es para definir quién pasa primero en la fila en el circuito a las 7 de la noche. Se gana. Yo y ganas tú. Con la inteligencia emocional. ¿Ok? Ahora, el tema del día de hoy, de esta plática. Primero, si se me olvidaba esto. Ahora yo te pregunto, a los que levantaron la mano, que yo sí tengo inteligencia emocional, yo acá soy ¿no? Juan Camaney. ¿Tú crees que sigues teniendo inteligencia emocional, que tienes esas dos cuestiones y las puedes poner en práctica? Sí, muy bien, te felicito. El cielo es el límite. No, en serio. Ahora, esta tabla a lo mejor te ayuda para quedar más claro si tienes o no inteligencia emocional. Tómenle fotos, ándale. Baja inteligencia emocional, agresivo, demandante, ególatra, mandón, confrontativo.
Alta inteligencia emocional, lo contrario, ¿verdad? Asertivo, ambicioso, sencillo, de voluntad firme, decidido. Ahí tiene. Esta tablita, de verdad, yo la tengo pegada en mi escritorio para recordarme constantemente qué onda. ¿Ya tomaron fotos? Acuérdense que les voy a mandar la presentación, cuando les van a mandar la presentación, no se preocupen, no se preocupen. Pero a lo mejor ahorita quieren ya imprimir y ponerle en su... ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a el tema que es la inteligencia emocional tiene su reflejo más grande a través de una cuestión determinada por la palabra liderazgo. Liderazgo. Líder. ¿Qué será un líder? ¿Alguien que guía a los demás? O sea, el líder me guía, o los de líder. O sea, te guía para que puedas alcanzar un objetivo. Muy bien. Ahí vamos. El que hace cosas a través de las otras personas, ¿no? Pues ese se llama manipulador, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser. Muy bien. Es la capacidad de poder hacer que un grupo de personas vaya hacia un mismo objetivo. Mucho más cercano. Así es. La inteligencia emocional tiene su expresión en el liderazgo resonante. Hay distintos tipos de liderazgo. El que dije al principio, los jefes que creen que son líderes, en realidad son nada más jefecitos, que cuando se vayan de su puesto nunca nadie más los va a recordar. Sí, en serio. Y los que tienen liderazgo resonante, es decir, que resuena y que cuando se vayan de su puesto o de ese lugar, va a decir, pues ese sí que era nuestro líder y lo extraño, ¿verdad? ¿Qué es el liderazgo resonante? Es la fortaleza desarrollada para contagiar a los demás de emoción, de entusiasmo, pero sobre todas las cosas para inspirarlos y a través de la inspiración llenarlos de espíritu de lucha hacia un objetivo común. Ese es un liderazgo resonante. No todos los que son líderes, incluso algunos buenos líderes, no son líderes resonantes. Vamos a especificar. Entonces, habría que saber qué es un líder, ¿no? ¿Quién es? El Dalai Lama. ¿Quién es delantero del América o qué? ¿O qué le suena al Dalai Lama? Líder espiritual de 40 millones de personas, ahí nomás, en el mundo. El líder espiritual, acá los entendidos dicen que es la encarnación del mismísimo Buda en la tierra. ¿Ok? O sea, ahí nomás. ¿Él dirías que es un líder o no? Sí, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, para ser un líder resonante se necesitaría tener estos grandes niveles. Yo tengo 40 millones de seguidores. ¿O cómo? ¿O podría ser yo un líder resonante en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos y conmigo mismo? Muy bien, pues situamos en qué es un líder. Un líder, de acuerdo a la definición del diccionario de la lengua española, es una persona a la que un grupo sigue reconociéndola, fíjate, reconociéndola como jefe o como orientadora. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿quién es de aquí de la foto? Su nombre es Marco Aurelio. ¿Vieron la película Gladiador? El viejito, el que mata a Commodus. Uy, spoiler. El que mata a Commodus, es su hijo, es Marco Aurelio. Marco Aurelio es un gran ejemplo de líder. Fue uno de los emperadores más famosos de la antigua Roma. Vivió entre el 180 y 161 a.C., o reinó más bien, ruló. Y fíjate, él tenía una frase. Él se acercaba a sus generales en el campo de batalla y les recordaba siempre a sus generales. Les decía, recuerda que los hombres siempre van a respetar el puesto, siempre. Pero no van a respetar al hombre que ocupa ese puesto si ese hombre no es un líder resonante. Van a respetar el puesto, lo van a hacer por miedo, a una sanción, pero no porque te van a seguir hasta esa cueva oscura, porque creen en ti. Eso hacía Marco Aurelio. Él hablaba acerca de este liderazgo. Liderazgo, función que ocupa una persona, fíjate, función que ocupa, cargo, puesto que ocupa una persona que se distingue del resto y esto la hace capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo.
Un líder entonces se distingue y toma decisiones acertadas. Porque hay muchos que se distinguen, pero no toman decisiones acertadas. ¿Tú dirías que ese es un líder? Puede ser que sí, pero un líder, que vamos a ver más adelante, no tan productivo. Por ejemplo, Chema. Ustedes saben que Chema es el verdadero padre de la patria, ¿verdad? José María Morelos de Pavón. ¿No? Sí, no es Miguel Hidalgo. No es Miguel Hidalgo el padre de la patria. El padre de la patria es José María Morelos y Pavón. Él es el mero mero. Ya ven un poco. Hay que leer historia, chicos, jovencitos. Aquellos que renuncian a leer historia, renuncian no a su pasado, renuncian a su futuro. ¿Okay? Entonces, este es el verdadero padre de la patria, que fue un líder, que ocupó un puesto de liderazgo en donde cumplió aquello. Tomó decisiones acertadas para el grupo, aunque en ello se le haya ido a él mismo la vida. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo de lo contrario sería el coronel George Custer. ¿Lo han escuchado? ¿Qué hizo? Mató a varios indígenas en Estados Unidos. Era un asesino de indios, así de sencillo, ¿no? Él, con su gran soberbia, con su liderazgo, él era la estrella rutilante del ejército. Entonces, un día en una batalla llamada Little Bighorn, lo que hizo fue, llevó a su regimiento, su séptimo regimiento, de 800 hombres, a ser masacrados por el que sí era un líder resonante, Caballo Loco. Los masacraron, los hicieron pomada. ¿Por qué? Porque había llegado un momento en que él decía que él podía, y literalmente lo decía, acabar con cualquier indio de la pradera. Perdió la capacidad de tomar decisiones acertadas para el grupo y el resultado fue ese. ¿Okay? Entonces hay liderazgo inadecuado y liderazgo inadecuado. Pero sobre todo un líder y la persona que ejerce liderazgo son personas movilizadoras de entusiasmo y que alientan a sacar lo mejor de otros. Por ejemplo, ¿saben quién es, no? Nick Vujicic, ¿no? Nick Vujicic nació con la enfermedad de tetramelia, o sea, nació sin piernas ni brazos. Era tan terrible el bullying que le hacían que a los 10 años intentó suicidarse ahogándose él mismo en su propia bañera. Hasta que descubrió que él podía inspirar a otras personas. Empezó a volverse un líder y ejercer un liderazgo resonante. Y esto me lleva a pensar, a preguntarles, a ver, la famosa y clásica pregunta: ¿el líder nace o se hace? ¿Se hace? ¿Se hace o nace? A ver, levanten la mano los que dicen que se hace. ¿Y los que dicen que nacen? ¿Está dividido? ¿Y los que dicen nada? Son los más, ¿verdad? Sí. Fíjense, la mayoría de la gente cree que los líderes se hacen. Yo no estoy de acuerdo. Los líderes nacen. Todos tenemos la capacidad de ser líderes. Todos. Nada más que algunos la encontramos y otros no. Algunos creemos en ellas y otros no. Esa es la única diferencia. Pero ustedes, tú, ustedes, todos tienen el potencial de ser extraordinarios líderes resonantes. Todos. La pregunta es, ¿le entras? ¿Te atreves? ¿Ok? Sí. Eso, Chihuahua. Sí. Muy bien. Entonces, a ver si les suena esto. No, perdón. Hay un tipo de liderazgo que yo llamo liderazgo Twitter. ¿Quién tiene Twitter aquí? ¿Qué hace Twitter? ¿Cuál es la función de Twitter? Chisme, muy bien, chisme, ¿ok? Twitter fue una empresa fundada en el 2006, ¿no? Por Jack Dorsey. La palabra Twitter viene del vocablo tweet, que significa piar, por eso su logo es un pajarito, ¿no? ¿Y qué es un tweet? Regresamos, por favor. Gracias. ¿Qué es un tweet? ¿Qué? Una corta ráfaga de información, pero intrascendente. Hace poco, fíjense qué interesante. Y yo llegué a yo llamo a este falso liderazgo Twitter. Yo llegué a esta conclusión y estaba leyendo un artículo, un estudio que hicieron en conjunto Brasil, Alemania y Reino Unido, en donde se llama, el título del artículo se llama La falacia del millón de seguidores. Así se llama, fíjate qué sugestivo. Y decía
que, contrario a lo que se creía, las personas que en Twitter tenían más seguidores eran los que más ponían información intrascendente. En cambio, las personas que ponían información trascendente tenían menos seguidores. Ellas, que la gente que tiene más seguidores y pone información intrascendente pierde seguidores y gana seguidores así, siempre está fluctuando. Se salen de seguir, dejan de seguirlo, llegan otros y luego se aburren y dejan de seguirlo. Y en cambio las personas que tienen menos seguidores pero que ponen información más trascendente mantienen fijo su número de seguidores. Y a la larga eso es mucho más efectivo. Es decir, aunque sean menos, creen más en él o en ella. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la falacia del liderazgo Twitter? La falacia del liderazgo Twitter es esta. Creer que eres un líder solamente porque estás al frente de un grupo y tienes muchos seguidores. Te dicen, ¿no? En las fiestas acá, luego cuando presumen ahí en las fiestas de trabajo, no hombre, yo tengo a mi cargo 65 empleados. En la gerencia yo tengo a mi cargo 70 personas. Digo, me van a dar más porque soy un buen líder. Yo siempre digo, no digo que quedo callado, pero nada más pienso, como dice Pancho Villa, solo veremos. Entonces, ojo, cuidado con el liderazgo Twitter. No porque tengas más seguidores, eres un líder resonante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, si ya sabemos que es un liderazgo Twitter y que no puede ser tan adecuado, cómo combatimos la creencia en el liderazgo Twitter que casi todos tenemos? Supongo que no conocen a este señor, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? Su nombre es Ralph Nader. ¿Quién es Ralph Nader? Es un político y un activista ambiental. El impacto de Ralph Nader, que en la década pasada fue nombrado por el Washington Post la persona más influyente de Estados Unidos éticamente hablando en la década, es tan grande, su compromiso es tan grande, que cada año cuando se abren las inscripciones para trabajar en su equipo, miles de jóvenes así como ustedes viajan desde, ya sabes, Springfield, Illinois, hasta Chicago, donde está cerca realmente, hasta Chicago, donde está él, para trabajar con él. Ya se les conoce como los Nader Raiders, ¿no? Como los corsarios de Nader. ¿Por qué? Porque ellos saben que algo que van a aprender de ese señor es el liderazgo y la ética. ¿Por qué? Esto lo resume todo. Vean qué frase tan hermosa. ¿Qué dice? Un líder resonante sabe que tiene el compromiso no de tener más seguidores, sino de crear más líderes. Líderes que alguna vez un líder resonante se sentirá orgulloso de que lo suplieran o lo rebasaran. Qué difícil, ¿verdad? Eso va en contra de la soberbia del ego y de cuidar mi puesto. Cuido mi puesto. No te digo todo lo que sé, o luego, ¿verdad? En algunas universidades, no esta, otras. En algunas universidades, ¿no? Los maestros no te dan las presentaciones. No, porque ya me costó un montón de trabajo. En otras me ha tocado. Entonces, fíjate bien, así es como empezamos a combatir el liderazgo Twitter. Entonces, vamos a pasar a lo que es el liderazgo resonante, ya en forma, y lo vamos a hacer a través de un pequeño video. Pongan mucha atención. Por favor, ponemos el video. Volumen. En 2 minutos 17 segundos los lentes cortarán la electricidad. Volumen. Ahora, no. Ya casi. No, yo hago, no. Yo bajo, tomo a los pingüinos. Ustedes me suben y nos largamos de aquí. No, déjame a mí, yo tomaré a los pingüinos. No tienes dedos, Martín. Ahora, no. Ya casi. No, son cosas que un líder decide. ¿Por qué eres tú el líder? ¿Por qué no soy yo? Porque las fases las hice yo. ¿Quién te eligió como el maestro de las fases? Yo me elegí porque soy el líder. Negro. Eso es, mami. No. Negro, sabes, se lleva todo. Yo debería estar acá. Virgen, soy un doctor. Ya. ¡Que no! ¿Y si todos somos líderes? Yo dirigiré.
El liderazgo disonante. Seguramente, te suena esta imagen, ¿no? Ya sea que seas tú el que está parado o el que está sentado, pero seguro te suena, ¿o no? Levanta la mano a los que les suena. ¿Ok? Levanta la mano a los que les suena él o ella siendo el parado. Bien, bravo. Se necesita valor para empezar a cambiar el liderazgo resonante. Muy bien, humildad. Entonces, ¿qué es la disonancia? ¿Alguien sabe lo que es la disonancia? Que no funciona. Lo vimos ahorita en el ejemplo de Madagascar, ¿no? ¿Qué percibimos? ¿Qué es la disonancia? Es un término que viene de la música. ¿Qué es? No hay armonía. Muy bien. ¿Qué más? Desacuerdo, crea conflicto. Fíjate bien. La disonancia básicamente es un conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y como los percibe con tensión, por tanto tiende a rechazarlos. Esto es la disonancia. Más claro, te pongo el ejemplo de... ¿Lo reconoces, verdad? ¿Tienes? Muy bien, Muammar el Gaddafi, el tirano, represor libio. Fíjate bien, ahí está guapo se ve, ¿no? No, en serio, se ve galanzón acá. Esto es cuando él asumió la presidencia de Libia. Después, él fue un héroe revolucionario que luchó contra la opresión de su pueblo y logró la independencia de Libia en 1969. Fue elegido el líder libio. Y entonces, cuando Gaddafi llegó en esos momentos, él representaba todo lo que era un liderazgo resonante, todos los valores enaltecidos de un pueblo, henchidos, la libertad, la independencia, la lucha por el avance. Entonces fue un gran héroe. Sin embargo, con el paso del tiempo, de esta resonancia pasó a ser uno de los villanos en la política mundial en el escenario mundial más grandes de todos. Totalmente disonante. ¿Qué ocurrió? Lo que decía Maquiavelo, ¿no? ¿Qué decía Maquiavelo? Esa es una que decía Maquiavelo, pero hay otra. El poder corrompe y todo el poder corrompe totalmente. El poder corrompe y tener todo el poder corrompe totalmente. Eso es lo que le pasa. Entonces los líderes resonantes pueden pasar a líderes disonantes, es decir, a un caos absoluto. Fue tan triste que si recuerdan cómo fue la última foto de Gaddafi, ¿no? Escondido en aguas negras, golpeado, torturado y asesinado por su propio pueblo. El pueblo que él pudo defender, ese líder resonante. Entonces, hay 3 características que vuelven disonante a un líder. ¿Cuáles son? Número 1. Se desconectan de los sentimientos de su grupo. A mí no me importa tu vida, a mí me importan los resultados, me los entregas. A mí no me importa tu ser humano. A mí me importa el empleado, punto. No, señores jefes. Bueno, sí, eso está bien. En 1950. Pero estamos en la segunda década de este nuevo siglo. No trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos. Estamos viendo que el ser humano básicamente es inteligencia emocional, pues tenemos que apostarle también a ese factor humano. Entonces, conectan a los sentimientos grupales, no les interesan, solamente quieren resultados a base de qué, de lo que sea. Y son poco flexibles. ¿Qué provoca esto? Provoca 2. La segunda característica. En automático, en su grupo, se movilizan las emociones negativas. Aquí hubo algunos que tuvieron el valor de admitirlo, que están en disonancia, muy bien, bravo y muchas gracias, pero hay otros que no lo admitieron y sé que lo son. Y ustedes saben que lo son. ¿Sí? Cuando tú te preguntas, ¿por qué mis colaboradores hablan mal de mí? ¿Por qué mis colaboradores, o el caso de los chicos, por qué mis compañeros hablan mal de mí?
me critican, hablan a mis espaldas, no es por deporte, me cae que no. No es porque, te digo, no es porque se amanecieron y dijeron, no, yo voy a hacer la vida miserable, no. Es consecuencia, es una respuesta a algo. Puede que no tengan toda la razón, pero están respondiendo a algo, seguro. Acuérdate, todos tienen sus motivaciones. Entonces hay que ver de ambas partes. Pues movilizar las emociones negativas, y cuando movilizas las emociones negativas, ¿qué ocurre? Pues hay una baja automática en la respuesta asertiva. Los resultados no salen o no salen tan bien como quisieras que salieran, y entonces es un círculo vicioso, porque al tener esa baja automática en la respuesta asertiva, vuelves al primer punto. Te esfuerzas más en desconectarte de los sentimientos grupales y vuelve otra vez el ciclo. ¿Voy siendo claro? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ¿cómo pasamos de este liderazgo disonante a un liderazgo resonante? ¿Cómo le hacemos? Primero, lo primero. Este es Dennis Waitley. Dennis Waitley fue el fundador del Consejo Nacional de la Autoestima gringo. Él tiene una frase muy interesante, es esta. ¿Qué dice? Tacos, tacos. El entusiasmo es contagioso, ¿o no? Es muy difícil realmente mantenerte indiferente ante alguien entusiasmado y emocionado comunicándote. Eso es muy importante. Entonces, este es el primer paso para pasar de esta disonancia a la resonancia. Veamos. Les voy a contar rápidamente de la batalla de Agincourt o Agincourt. ¿Tienen calor? ¿No? Ah, porque yo tengo un poquito de calor. Nomás ahí se los digo. La batalla de Agincourt ocurrió el 25 de octubre de 1415 en Francia. En esa batalla, un puñado de hombres ingleses, eran 9.000 hombres ingleses, se iba a enfrentar al ultrapoderoso de aquel entonces ejército francés. ¿Saben cuántos eran en el ejército francés? 60.000. 9.000 contra 60.000, una proporción 5-1, ¿no? Prácticamente. Y entonces, pues iban a enfrentar a ellos, y había una característica. Mientras que el ejército francés estaba liderado por dos grandes generales de mucha escuela, mucho abolengo, de lo mejor que había en Francia, pero estaba constituido en su mayoría por campesinos que no sabían ni por qué demonios estaban en el campo de guerra. El ejército inglés estaba compuesto por señores feudales, por señores de abolengo, todos ellos, guerreros de abolengo, pero señores de sus casas, y la gente que los seguía, a ellos, esos 9.000 hombres, estaban liderados por un joven rey de apenas 28 años llamado Enrique. La historia lo conoce como Enrique V, tal vez el mejor gobernante que ha tenido Inglaterra. Enrique V, a pesar de su juventud, sabía infundir este entusiasmo en sus tropas. Vamos a poner el siguiente video para que se den cuenta de un poquito en la maravillosa pluma de William Shakespeare acerca de este momento previo a la batalla. ¿Me ayudan con el video allá arriba? Volumen, por favor. Of fighting men, they have fought 3,000. That's 5 to 1. Besides, they are all fresh. It is a fearful odds. Oh, that we now had here but 1/10,000 of those men in England that do no work today. What's he that wishes so? My cousin Westmoreland? No, my fair cousin. If we are marked to die, we are enough to do our country loss. And if to live, the fewer men, the greater share of honour. God's will, I pray thee, wish not one man more. Rather, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall remain, and
rounds the convoy put into his berth. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand at tiptoe when this day is named, and rouse him in the name of Crispian. He that shall see this day and live old age will yearly, on the vigil, feast his neighbours and say, tomorrow is St. Crispin's. Then will he strip his sleeve and show his scars, and say, these wounds I had on Crispin's day. Old men forget, then all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing caps freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother, be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England, now abed, shall think themselves accursed they will not hear, and hold their manhoods cheap, while then he speaks that thought with us upon St. Crispin's Day! My sovereign lord, bestow yourself with speed. The French are bravely in their battle set, and will with all expedients march upon us. All things are ready if our minds be so. Perish the man whose mind is battered now. Let us not wish more help from England, cuz. God's will, my liege. Would you lie alone without more help to fight this royal battle? You leave your places. God be with you all. Emoción. Yo también hubiera seguido a Enrique a esa batalla. ¿No? Al final del día de San Crispín de 1415, sobre el campo de batalla francés, había muertos 112 hombres ingleses, mezclados entre 10.000 muertos franceses. 10.000 muertos franceses, y aparte habían apresado a otros 1.500. Ese es el triunfo más grande en la historia de Inglaterra. ¿Por qué ocurrió esto? Enrique sabía, como rey, varios preceptos del liderazgo. El primero era, y ojo líderes, ojo con este líderes, que él jamás iba a pedirle a alguien algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Eso es fundamental. Él era el primero que iba en su caballo de batalla a la batalla. Era el primero en enarbolar la bandera, en enarbolar la espada. Tú lo puedes hacer porque yo lo puedo hacer, decía Enrique. Fíjate, el rey. También tenía muy conscientes sus limitaciones que le daban su edad, Por tanto, lo que hacía era aceptar el feedback, la retroalimentación de sus generales y de sus camaradas más viejos. Estas dos características son fundamentales en un líder adecuado. Pero ¿acaso lo más presente que tenía Enrique era el liderazgo primal? El liderazgo primal es aquel que siempre ha buscado el hombre y que se basa básicamente en emocionar. ¿Qué quiere decir? Primal significa que en realidad tu papel de líder no es tanto lo que vas a hacer, sino la forma en que lo haces. Esto es lo que primalmente emociona y llena de espíritu de lucha a tus seguidores. Entonces, cuando logras esto, logras causar las emociones de tu grupo adecuadamente. Eso te hace ser líder, porque entonces muchas veces el grupo tiene ciertos sentimientos y ciertas emociones que mal encausadas pueden resultar en una catástrofe. Tú, cuando emocionas, cuando
cuando ejemplificas contigo mismo para que te sigan, lo que haces es encauzar adecuadamente las emociones de tu grupo. Eso lo tenía claramente establecido Enrique, y por eso el gran logro en la batalla de San Crispín. Ahora, el liderazgo primal por sí solo no alcanza, tiene que tener otra cuestión. Particularmente no soy muy fan de Robin Sharma, seguramente han leído su libro, El monje que vendió su Ferrari, pero tiene una frase que me encanta, que es esta. Después de que tenemos el liderazgo primal, él dice, el liderazgo no es un título. La otra vez fui a dar una conferencia, no voy a decir en dónde, ¿verdad? Pero antes hubo un conferencista que era uno de los mejores de ahí, de los vendedores, o sea qué. Me acuerdo perfectamente que dijo algo así como, en el clase con mi rey, ¿verdad? Chavos, ya saben que yo soy su líder, ¿no? Ustedes saben que acá soy el mero mero. Cuidado, eso no es un líder. Porque no es un título, es una conducta positiva y hay que vivirla. Eso dice Robin Sharma. Ahora, veamos este video, por favor. A ver si reconocen quién es. Alondra de la Parra, ¿verdad? Una extraordinaria directora. ¿Saben que Alondra de la Parra fue la directora más joven en crear una orquesta filarmónica en Nueva York? Fue la Orquesta Filarmónica de la Juventud de las Américas, a los 23 años, la creo. Es una gran directora. Uno de los grandes éxitos de Alondra de la Parra es lo que acaban de ver precisamente. ¿Qué acaban de ver? Emoción. Muy bien. ¿Y qué vieron del otro lado de sus músicos? Entusiasmo, y la siguen, eso es lo que les gusta. Siempre han declarado los músicos de Alondra de la Parra que lo que les gusta es esta cuestión de contagio que tienen con ella, y ellos le llaman a eso resonancia. Fíjate bien, entonces, Alondra de la Parra es un clásico ejemplo de liderazgo resonante. ¿Qué es la resonancia? Si ya dijimos que es la disonancia, ¿qué es la resonancia? Que retumba, que resuena, o sea, que trasciende. La resonancia básicamente es la prolongación del sonido mediante el reflejo. Esa es la resonancia. Un líder emocionalmente inteligente es un líder resonante, que a través, ¿sí?, de lo que hace, resuena mucho más lejos desde donde está, a través de las personas. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia? La resonancia te da autoconciencia. La autoconciencia significa que tanto te conoces, que tanto eres capaz de potenciar tus habilidades y disminuir tus debilidades. La persona que no se conoce, que no sabe qué potenciales tiene y le apuesta más a sus debilidades, difícilmente va a tener resonancia. Por tanto, podemos decir que un líder emocionalmente inteligente es aquella persona que consigue, en primer lugar, emocionar a los demás, es decir, lo primal, emocionar a los demás, y gracias a ello logra que su mensaje se disemine y replique, o sea,
que resuene, tanto como resultado que la gente lo considere un modelo a seguir. Él mismo no se considera un líder. Lo que hace se disemina y se replica, resuena. Y es la gente la que decide, tú eres mi líder. Uno no puede autodenominarse líder, ese es un error. Ahí caes, no eres un líder si lo haces. Por eso ponía el ejemplo de aquí del compañero de la otra conferencia. Entonces, eso es un líder emocionalmente inteligente. Y me gustaría tocar a todos aquellos aspirantes a líderes que tengan cuidado con tres que yo llamo asesinos personales y laborales del aspirante a líder. El primero es desconocer tus capacidades. El segundo es no desarrollar tus fortalezas. Y el tercero es evitar la empatía. Fíjate bien, capacidades, fortalezas y empatía. Y esto tiene que ver con un nuevo modelo de psicología que se llama la psicología positiva. La psicología positiva se aleja del viejo método tradicional de la psicología tradicional que viene de la medicina, de a ver qué tienes mal y cómo te compongo. En lugar de eso, la psicología positiva dice qué tenemos bien y cómo lo potenciamos, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas y cómo le sacamos más jugo y más provecho a eso. Eso es lo que dice la psicología positiva. Pero tal vez su mayor aportación es la diferenciación entre capacidades y fortalezas. ¿Alguien sabe esa diferencia? Por ejemplo, ¿quién es? Ay, Alejandro, ¿verdad? Sí. ¿Qué es una capacidad? ¿Qué? Muy bien, innatamente. Una capacidad, fíjate bien, es la cualidad otorgada por mandato divino, o sea, te la dio Diosito. O, más bien, más científicamente, genéticas. ¿Las tienes o no las tienes? ¿No? Yo quisiera cantar como el potrillo en las fiestas, ¿verdad? Y me paro y todo, pero nomás hago ridículo cantando el karaoke. No es mi capacidad y lo acepto. Nadie canta en mi familia, lo acepto porque me hago falta. Entonces, fíjate bien. ¿Las tienes o no las tienes? Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No puedes desarrollar capacidades que no tengas. Yo no puedo, si nomás no me sale, no tengo voz para cantar, no tengo oído musical, tengo 2 pies izquierdos para jugar al fútbol, no voy a poder ser futbolista, ni cantante, ni compositor. No es posible. Algunos ejemplos de capacidades son un buen oído musical, correr a gran velocidad, una fuerza física sobresaliente, una habilidad manual sobresaliente, la voz privilegiada, como tiene el potrillo, o un dominio matemático amplio, cuando tiene un pequeño sobreviviente de 4 años. Entonces, ¿las tienes o no las tienes? Pero hay otro tipo que te va a determinar. Aquí ves al Papa Francisco acariciando la cabeza, abrazando a un enfermo en la plaza de San Pedro lleno de tumores, ¿no? Las fortalezas, fíjate bien, las fortalezas, es así, no naces con ellas. Cualquiera de nosotros puede desarrollar esas fortalezas con el uso de la voluntad. Pero es de la voluntad, está bien cañón, porque es un talento encontrado en equilibrio desarrollado por el uso de la voluntad. Porque una cosa, ¿no?, es decir, yo canto padrísimo, yo soy bueno para las matemáticas, y otra cosa es tener la voluntad para ejercer la fortaleza de honestidad que implica decirle al encargado de la tienda, me diste 200 pesos más de cambio. ¿No? La honestidad, esa es una fortaleza. ¿Cuál es la ventaja de las fortalezas? Que todos los podemos desarrollar aunque no nazcamos con ellas. Algunos ejemplos de fortalezas que debe tener el líder: honestidad, bondad, persistencia, perdón y compasión, autocontrol y, por supuesto, liderazgo. El liderazgo es una fortaleza. Entonces, ¿cómo funciona esto de las fortalezas? Por ejemplo, aquí están las 24 fortalezas de la psicología positiva. Supongamos, tomemos la fortaleza de apreciación a la belleza. Yo puedo decir, a mí me encanta cómo canta Filipa Giordano, me fascina cómo canta Filipa Giordano, pero yo quisiera cantar como ella y me gasto $100,000 en maestros para cantar como ella, pero nomás me los gasto porque no son inversión, no puedo cantar como ella. Quien no desarrolle su fortaleza dirá, ay, no puedo cantar como ella, pues ya qué, ¿no? Quien desarrolle su fortaleza de apreciación por la belleza dirá, no puedo cantar como ella, pero como amo la ópera, como amo la ópera, el canto, lo que hago es estudiar muchísimo y termino convirtiéndome en un gran crítico de ópera, por ejemplo. Y ahí es donde encontré mi fortaleza que tiene que ver con eso. ¿Ok? O me convierto en entrenador si no juego como Messi o como Ronaldo. Entonces,
La empatía. ¿Qué es la empatía? Eso es lo que siempre me contestan, siempre. Ponerte en el lugar del otro, pero no es más que eso, es ponerte en el lugar del otro, aunque ese lugar esté sobre un comal caliente. O precisamente porque está sobre un comal caliente es que me pongo en su lugar, porque así yo sé lo que es. Ustedes han visto, ¿qué es lo primero que hace un niño en un jardín de niños cuando su compañerito está jugando con él, su compañerito se machuca el dedo? ¿Qué es lo primero que hace el niño que no se lastimó? ¿Llora? ¿Llama a la maestra? ¿Qué? ¿Llora con él? No. Lo primerito que hace ese niño de manera inconsciente es mirar su propio dedo. Eso significa, entiendo lo que te está ocurriendo. Y entonces reacciono en consecuencia. Lloro, llamo a la maestra, lo auxilio, etc. Eso es un acto de empatía totalmente puro. Y la empatía, ojo con lo que dice aquí, es el rasgo que nos hace humanos. Porque es lo que nos detiene justo un segundo antes de lastimar y romperle el corazón a alguien, de lastimar los sentimientos de alguien. Ser empático. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, si el líder olvida estos tres preceptos, pues entonces tiene un problema. Cuando desconoce sus capacidades, no desarrolla sus fortalezas y evita la empatía. ¿Cuáles son los problemas a nivel personal y laboral de desconocer sus capacidades? Si desconoces tus capacidades, no sacas partido de ellas a nivel personal. No sabes qué eres capaz de hacer. Te pones límites pequeños, porque como no eres capaz de saber de qué eres capaz de hacer, pues dices, hasta aquí, ya no me esfuerzo más, me muevo en mi zona de comodidad. Y el tercero es que pierdes demasiado tiempo. Cuando te das cuenta, pude haber jugado fútbol porque era muy bueno para jugar fútbol, sí, pero ya tienes 88 años. No sirve, ¿no? Desventajas laborales. Si no sabes cuáles son tus capacidades, pues eliges un trabajo erróneo. Eliges un trabajo erróneo, nomás para ceder al dogma del yo debería, ¿verdad? Quizás yo tengo mi consulta llena de pacientes que me dicen, sí, soy el director de la empresa, pero no soy feliz porque lo hago bien, pero no es algo que esté dentro de mis capacidades realmente. No sabes qué ofrecer, no conozco mis capacidades, ¿cómo me voy a meter en una entrevista de trabajo, por ejemplo? Y lo más importante, te hace una equivocada impresión en tu trabajo. Tus jefes no van a decir, ay, es que ella no conoce sus capacidades, no van a decir, ella no se compromete. O es inepta. Tú tienes que conocer tus capacidades, no tus jefes. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas entonces? Estas. Alto desarrollo físico-mental, buena autoestima, claridad al elegir profesión y sobre todo no te esfuerzas o no te forzas a hacer cosas que no puedes. ¿Cómo conoces tus capacidades? Manny Pacquiao, ¿no? Que se tuvo que abrir a puño limpio desde que era un niño en las calles y eso le hizo descubrir sus capacidades. Te tienes que hacer una pregunta básica: ¿qué es lo que puedo hacer? Así de sencillo. Si tú quieres conocer tus capacidades, a partir de ahora me tienes que preguntar, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo, con mi yo real? Para ello, tienes que poner atención a las cosas que te resultan más fáciles o naturales. A todos tenemos inclinaciones de cosas que nos resultan más fáciles y naturales, ¿no? Y nos vamos forzando a hacer otras cosas. Saca 10 en matemáticas, le dices a tu hijo, pero el niño te saca 10 en todas las demás materias, sobre todo en sociales, y dices, no valió lo de 10 en sociales porque no sacaste 10 en matemáticas. No es su capacidad, punto. A los padres tengan mucho cuidado con eso. Los presionan demasiado, ¿no, alumnos? Sí. Con las calificaciones, les cuento un secreto. Para mí, las calificaciones no sirven para nada, solamente dicen que pasaste exámenes, nada más, no dicen tu verdadero potencial. Pero no se acostumbran a sacar 2. Número 2, ¿cuáles de estas cosas que descubres te dan ventaja tanto personal como laboral o social? Y finalmente, pues hay test de capacidades, eso los puedes tomar en cualquier lado. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de no desarrollar tus fortalezas? Como dijimos, desventajas personales, desconocimiento propio. O sea, no te conoces, no sabes hasta dónde puedes llegar. Eso hace que tengas una poca o nula evolución, te vas a quedar siempre igual, siempre en tu zona de confort, no vas a atreverte a desarrollar, a ir más allá, a eso que se llama vida. Y también pierdes demasiado tiempo. Tus desventajas laborales, pues el riesgo de burnout. El burnout aparece cuando el estrés de estar haciendo algo que simplemente no deseo estar haciendo, se impone y entonces empiezo a rendir cada vez menos. El riesgo del burnout impide que haya un engagement, que es un compromiso
un compromiso en lo que estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque amo estar haciendo eso. Y eso provoca que no haya un estado de flujo, este famoso flujo, últimamente muy famoso en psicología. A veces me pasa que me pongo a escribir un artículo y bajo la mirada para escribir, levanto la mirada y ya pasaron 2 horas. Digo, ¿qué demonios? ¿No? Eso es estado de flujo. No me doy cuenta porque amo lo que estoy haciendo. Si se da burnout, pues no hay flujo. Ahora, con ventajas de desarrollar tus fortalezas, asertividad, conocimiento de ti mismo, disfrute, y la última es muy importante. Tu percepción de la felicidad está más arraigada en ti. Ahora, ¿cómo descubres? ¿Cómo desarrollas tus fortalezas? Este es Jan Fernández. Vean en la secuencia. Jan Fernández es un niño, o era un niño brasileño de 11 años, que, captado por las cámaras de la ciudad, se aventó a Nora Pico a salvar un cachorro de perro en la mayor avenida transitada de Río de Janeiro. Casi lo matan. Entonces las cámaras lo tomaron, lo salvó. Cuando le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué creen que respondió? Porque amo a los animales, respondió. Es más, cuando un reportero le preguntó, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué creen que respondió? No veterinario, superhéroe. Entonces, para desarrollar tus fortalezas, la pregunta es, ¿qué amas hacer? ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer para las capacidades? Para las fortalezas es, ¿qué amo hacer? Yo soy un bendecido, yo que soy regalioso, yo no trabajo. Amo dar clases, amo dar conferencias, amo hacer mis videos y tratar de ayudar a la gente. Yo pudiera hacer eso todo el día, porque amo hacerlo. Esa es mi fortaleza. Entonces, tienes que poner atención a la tendencia natural de tus sentimientos. Hazle caso a tus sentimientos. Llévate bien con el cerebro, pero hazle caso a tus sentimientos. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que disfruto solamente por el placer de hacerlas? Simplemente. Sin ver el resultado, sin el placer de hacerlas. Y también hay test de fortalezas. Esa sería. Y la tercera. Evitar la empatía es un asesino de vida. ¿Cuáles son las ventajas personales? Poca o nula comprensión de los demás y de mí mismo. Esto me lleva a un egoísmo negativo. ¿Sabía que hay un egoísmo positivo? El egoísmo positivo se llama amor propio. Eso no lo voy a hacer. Esa va a ser tu percepción. El egoísmo negativo es que voy a pasar por encima de ti a costa de lo que sea. Son dos cosas bien diferentes, pero todos, como tenemos toda esta onda de ser conquistados, ¡ay, egoísmo! No, cruz. No pasa nada. Egoísmo positivo, amor propio. Y eso te genera relaciones conflictivas. Si no tienes la famosa pregunta en las entrevistas, ¿verdad? El egoísmo negativo te lleva al liderazgo disonante y las relaciones conflictivas es porque tú crees que eres el sol y los demás son planetas. En el mejor de los casos, en la mayoría son asteroides, ¿verdad? Entonces, eso sería. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Hay una tolerancia y menos problemas, hay un acercamiento íntimo, se comprenden las motivaciones ajenas y se deja de juzgar para aceptar. Y finalmente, este es ¿quién? ¿Cómo aplico la empatía? ¿Quién es? El maravilloso, increíble, fantástico Nelson Mandela, aquí en su primera visita a la isla de Robben, donde estuvo preso 26 años, en esa celtita de 2x3, 26 años ahí. No dejaron ir al funeral de su primer hijo, pasaron 12 años antes de que pudiera siquiera rozar la mano de su esposa, fíjate bien. Y cuando salió, decidió no vengarse, decidió mostrar empatía, no con los blancos, no con los negros, en el apartheid, decidió mostrar empatía con los sudafricanos, todos. ¿Okay? ¿Cómo se aplica la empatía? Preguntándote, ¿y cómo escojo? ¿Qué forma de relacionarme con los demás escojo? ¿Cómo voy a relacionarme con los demás? Así empiezas a perfil la empatía. Y tienes para esto que hacer varias cosas. Uno, siempre, antes de actuar, detente un momento. Si esto que voy a decir va a lastimar los sentimientos de otros. Cada quien tiene sus motivos, lo que dijimos. Siempre hay motivos, siempre. Pregúntate, ¿cuáles podrían ser los motivos de que ella o él me hagan esto? ¿Cuáles son esos motivos? Y finalmente, olvídate de la justicia. La vida no es justa. Acostúmbrate. No es justa. Lo que para mí es justo, para ti no es justo y viceversa. No es justa. Cuando dices, es que eso no es justo, estás perdiendo el tiempo, estás viviendo en Fantasilandia, no vives en la realidad. Así de sencillo.
No hay justicia. ¿Es justo para el pollo que te lo comas? Pues no, ¿verdad? Pero para ti es totalmente justo. Sabe rico, ¿no? Ahí en Kentucky, ¿no? No le ves lo verde por el crunch. Y ya para terminar, para cerrar, 5 minutos de su tiempo, te voy a dar, esto es para formar parte de una conferencia aparte que doy en empresas, rápidamente un resumen de los 5 principios de liderazgo emocional, para ir cerrando ya. Yo llamo a este método y lo he registrado como el método Actúa. Nada que ver con mi pasado actor, ¿verdad? Actúa. Lo he catalogado en la siguiente. Si tú quieres empezar a ser un líder emocional, tienes que desarrollar este método en tu vida. Primero está la A. ¿Qué te dirá la A? Todo empieza con un sueño. O sea, hay que anhelar primero. ¿Qué vas a anhelar? Te dicen el yo o yo ideal y el yo real, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad, Elias? Sí, a ver si lo sacas bien en el examen. Entonces, el yo ideal es una cuestión, te preguntas quién quiero ser, no quién eres, no quién eres, quién quieres ser, ¿ok? Esto es, para que eso ocurra es necesario que luches contra el yo debería, contra el dogma. Cuando dejas que otros determinen lo que tú quieres ser, particularmente papás, te metes en un problema muy serio. Te sientes como este mimo atrapado en una caja de cristal. Sabes que puedes hacer algo más porque lo estás viendo, pero algo te impide llegar. Ese es el dogma del yo debería. Tienes que luchar contra el yo debería. Número 2. Sin una visión de ti a futuro, no vas a lograr nada porque no vas a tener entusiasmo, no vas a tener emoción por tu vida. Tienes que preguntarte en la parte de anhelar cómo te ves en 15 años y no solamente con la chaquetez esta de ay, ya me vi. No. ¿Cómo me veo yo a partir del día de hoy en 15 años? ¿En dónde estoy? De manera pormenorizada. Y olvídate de que eso sea viable o no. Puedes decir, ay, pero ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a ser el presidente de Francia? No importa, vete ahí. Eso te va a llenar de entusiasmo, de emoción. Y eso te va a llevar a entender que el desarrollo es constante. Por ejemplo, ¿saben quién es, verdad? Gene Hackman, gran actor, a mí me encantaba, ya se retiró. Él se retiró porque ya dijo, yo he logrado todo lo que quería como actor, ya gané un Oscar, gané muchos premios, hice grandes películas, grandes actuaciones y me retiré. Y le decían, ¿pero por qué se retira, señor? ¿Qué va a hacer? Tiene usted 78 años. Ahorita tiene 90 y en ese lapso ha escrito 2 novelas que han ganado grandes premios. 2 bestsellers de lo que siempre quiso hacer, escribir novelas históricas. El desarrollo es constante, no te quedes estancado, siempre sueña, siempre anhela. ¿Okay? El segundo punto, la C. ¿A qué te sonará la C? Si algún día aparece. Ahí está. La C. Conocer. Una vez que ya tienes el sueño de tu yo ideal, el conocer a tu yo real ayuda muchísimo. Ahora sí, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis capacidades y cuáles son mis fortalezas? Ese es el segundo punto. Para ello, tienes que, sin anestesia, hacer un análisis puro de quién eres tú, sin autoengaños. Soy esto, soy mi yin, pero soy mi yang. Soy lo brillante, pero también soy lo perverso y oscuro. Soy capaz de los actos más hermosos y creativos y empáticos y amorosos, pero también soy capaz de ser un... También, y lo acepto, ¿ok? Eso. Para ello, aparte de no autoengañarte, vas a... Maestros, sus alumnos les dan mucho feedback correctivo, ¿eh? Entonces, háganles caso. Y, una vez que haces eso, en conocer, determinas qué conservas y qué cambias. Tercer punto, la T. ¿A qué te suena la T? Una vez que ya lo tienes, y aquí viene el gran problema. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un sueño y un objetivo? Los mexicanos somos de sueños, no de objetivos. ¿Cuál es la gran diferencia entre un sueño y un objetivo? Actuar, hacer. Pero antes de eso, más evidente, más fácil. ¿Cómo un sueño se vuelve un objetivo? Antes de eso, mucho más antes. Planear. O sea, ¿cómo haces eso? Lo escribes así de fácil. Tu sueño, agarras un papel y un lápiz y lo pones en papel. Entonces, en trazar, tienes que establecer tu agenda de aprendizaje. ¿Cómo lo estableces? Preguntándote cómo puedo crecer mis puntos fuertes al tiempo que disminuyo mis debilidades, y todo eso lo vas anotando en tu agenda de aprendizaje.
¿Qué significa esto? Que cada cosa que hagas a partir de ahora en tu agenda de aprendizaje va a ser para que aprendas, no solamente para que rindas en sus trabajos. Siempre intenten aprender algo el día de hoy. Decía mi santo padre, que en la gloria esté, se lo voy a decir como lo decía: uno, mijito, tiene la obligación de irse a dormir en la noche un poquito menos pendejo de lo que se levantó en la mañana. Tiene la obligación, y ¿sabes qué? Me lo tomé al pie de la letra. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces trato de aprender no solamente rendir en el día, y eso me da armas para más adelante. Y tienes que establecer tus objetivos, como decía. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Tienen que estar basados en tus fortalezas, en lo que amas hacer. Tienen que ser intrínsecos, no extrínsecos. No es que tú salgas aquí, ¡ay, me motivó Vicente Regalloso! Y después de los 3 días, ¿Vicente qué? ¿Cómo? No. ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, esta plática? ¿Qué te deja a ti esta plática internamente, intrínsecamente? Y eso lo estableces en el papel, ¿ok? Y tienen que ser flexibles. Los objetivos siempre van cambiando, siempre se van adecuando en la búsqueda del meta-objetivo. Tú tienes un gran objetivo, el meta-objetivo, pero los objetivos que te llevan a eso en tu agenda de aprendizaje, tienes que ser lo suficientemente humilde para decir: no soy perfecto, van a ir cambiando, y soy flexible, ¿ok? Y la U. La U significa unificar. Una vez que ya tengo todo esto que unifico, esto lo unifico en nuevas conductas. Es decir, experimento y practico estos nuevos sentimientos y estos nuevos pensamientos el tiempo suficiente para desarrollarlos y dominarlos. Esto es importante, y aquí es importante no repetir el clima emocional del pasado. Insistimos muchas veces en resolver las situaciones siempre como las resolvimos antes. Y no te das cuenta que este es un bocho azul, no un bocho rojo. Ya no le puedes poner la misma pintura, es roja, no es azul, aunque sea un bocho, aunque se parezca mucho. Entonces, cuando haces eso, cuando insistes en resolver algo con las herramientas del pasado y no te salen las cosas y dices: pero me salían antes y ahora no me salen, estás viviendo en el clima emocional del pasado. Eso es un error. Tienes que adaptarte. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener que luchar contra la incomodidad de lo nuevo. Siempre el miedo, el cambio nos da miedo, lo nuevo, lo novedoso nos llena de temor. Tenemos que luchar en esta parte, en establecer nuevas conductas y a pensarlas contra eso. Y finalmente, fíjate bien, muchas veces los aspirantes a líderes creen que solamente con saber algunas cositas ya nada más lo entienden tantito y ya lo llevan a la práctica luego y no les salen las cosas. Yelena Yesimbayeva, lo ubican, ¿no? Ella, esta atleta rusa, decía que cuando ella competía, la verdad es que ella era una atleta promedio. Muchas de las atletas con las que competía tenían mayores capacidades que ella para lograr lo que ella lograba. La gran diferencia es que ella practicaba y practicaba cada agarre, cada salto, cada movimiento, todo el tiempo, y no se preocupaba por cuando llegara a la competencia. Se ponía completamente en la práctica. 23 récords mundiales después, 3 medallas olímpicas y 12 campeonatos mundiales, creo que le dieron la razón, ¿no? Entonces, cuidado, debes de pasar más tiempo practicando que aplicando, sobre todo al principio. Practica en corto, practica en tu zona conocida antes de llevarlo al gran paso. Y finalmente, y ya para terminar, se nos acaba el tiempo, la afianzar. Una vez que tienes todo esto, es necesario que establezcas nuevas relaciones. Fundamental. ¿Cómo? Vas a establecer nuevas relaciones que son redes de apoyo que te den confianza y posibiliten el cambio. Esto te va a meter en estrés, en inseguridad, porque a lo mejor no sabes cómo desarrollar esto, pero tienes que animarte a hacerlo y confiar en que la práctica que has hecho te va a poner de manera adecuada en el salto, como Yesimbayeva. ¿Ok? Me encanta esto. Contagioso. Tienes que evitar, pero como la peste, hijo, a los perdedores emocionales. Los perdedores emocionales básicamente son los envidiosos, los saboteadores, los soberbios, correcto, no los soberbios, los egocentristas y los buleadores. ¿Tú sabes si aquí hay algún buleador, matón? Eres un perdedor emocional. No sabes qué hacer, no te conoces para nada, si la única manera es bulear al otro. O hago mobbing, ¿verdad? En el trabajo. Ojo, entonces evita los perdedores emocionales. Y finalmente, esto te va a llevar a que encuentres la dirección resonante de tu grupo. Pregúntate hacia dónde tiene que ir mi grupo y yo qué paso adelante puedo dar para que ellos me sigan. Pregonando con mi ejemplo. ¿Ok? Entonces, les vamos a mandar la presentación. Resumiendo,
Todos somos líderes, todos. John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, decía, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en más, entonces eres un líder. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Solamente perfecciónalo. Naciste líder, solamente tienes que perfeccionarte. Y no sé ustedes, pero a mí me gustaría ser recordado cuando muera. No solo haber pasado como una brisna de polvo en esta tormenta llamada vida.